Sí, dime. Ay, perdón. Solo iba a preguntar para usted cómo será la dinámica del examen oral en la siguiente semana. Ah, ya, sí, justo eso estamos viendo ahorita con las doctoras porque, ¿cómo se llama? Según lo que nos ha indicado la escuela y el doctor Segura también, él Ujú. ha pedido que sea un examen más o menos a la mitad y otro examen al final. Entonces, como este es un examen práctico, el examen se tiene que tomar de las imágenes que se le está mostrando. Así como se les pone el post-test, Ajá. igual se les va a tomar, pero en forma oral, ¿ya? Les Ah, vamos a poner la imagen, ustedes tienen que reconocer el órgano, dar el diagnóstico y las características. ok. Por decir, por ejemplo, les ponemos una imagen de cáncer de adenocarcinoma de pulmón, por decir, ¿no? Ustedes Ajá. reconocen y dicen es un adenocarcinoma de pulmón, es una lesión periférica, más o menos así como se les ha explicado, así tienen que dar, cada grupo con su profesor respectivo. Ujú. Ahí usted va Ya. llamando uno por uno, eso, ¿verdad? Sí, sí, uno por uno se le llama, o sea, como son grupos de 11 más o menos, el día miércoles que viene, como le mandé a avisar a Gabriela, para el miércoles que viene es el examen, ¿ya? Ujú. El lunes hacemos, creo, tiroides y el miércoles será el examen. Ese día no hay clase, solamente es el examen. Y el viernes continuamos. Ah, sí, sí, está bien. Y lo que Gracias. ahorita vamos a ver es si van a hacer 7 preguntas o van a hacer 10 preguntas. Eso estamos viendo, ¿ya? Ah, ok. Ya les vamos a avisar, en el transcurso del día les avisamos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, podemos empezar. Sí, Entonces podemos. vamos a hablar, ya. Entonces vamos a empezar con cáncer de piel. Siempre al empezar debemos hacer un pequeño recuerdo de la estructura que vamos a tratar el día de hoy. Como sabemos, la piel tiene una estructura especial, tiene varias capas, ¿no? La capa más superficial es la epidermis y está formada por un epitelio escamoso, poliestratificado, queratinizado, ¿no? Tiene las crestas epidérmicas que vienen a ser estas formas ahusadas que las vemos, lo que estoy señalando con la flecha. Y la dermis viene a ser la otra parte, el otro componente de la piel que está debajo de la epidermis, lo que estamos viendo acá. Esta parte que está pegada a la epidermis viene a ser la dermis papilar, en la que también vamos a observar terminaciones nerviosas, vasos sanguíneos, fibras elásticas y colágeno, ¿no? Luego, más profundamente, vamos a tener la capa reticular formada por tejido conectivo, igualito vamos a tener vasos sanguíneos, algunas terminaciones nerviosas, vamos a tener también algunas glándulas y también vamos a ver fibras colágenas. Y más profundamente vamos a ver a la hipodermis, ¿no? Esta más o menos la reconocemos por la presencia del tejido adiposo. Es más profunda y casi la mayoría lo forma tejido adiposo. También vamos a encontrar terminaciones nerviosas y vasos, ¿no? A mayor aumento, acá tenemos la capa córnea. Como vemos en la capa córnea, las células superficiales pierden el núcleo y forman esa gruesa capa aislante que tenemos en la piel, a la que llamamos el estrato córneo, ¿no? Y el estrato lúcido viene a ser el espacio que va a dividir la capa córnea del estrato granuloso. Asimismo, vemos que el estrato espinoso o escamoso o el de Malpighi está formado por las células desde la capa basal, las células, la capa espinosa y luego tenemos la capa granulosa, ¿no? La capa basal decimos el estrato germinativo a partir del cual se van a generar todas las capas de la piel. Acá tenemos las papilas dérmicas, estas son las papilas, y estas vienen a ser las crestas epidérmicas, ¿no? Esto es importante para poder, digamos, entender algunas descripciones que se ven en la piel. Ahora, las células de la epidermis están formadas por queratinocitos en un 90%, que son las células que van desde la base hasta la célula superficial.
Pero también encontramos otros elementos celulares que van a estar constituidos por los melanocitos, las células de Langerhans, que son las células presentadoras, y las células de Merkel. Acá tenemos el estrato basal o germinativo, que generalmente son células más pequeñas, pero que casi todo, más del 50% o tal vez un poco más, está formada por el núcleo, ¿no? Son células más pequeñas, entre cilíndricas bajas a cúbicas, y más del 50% está formado por el núcleo. Vamos a ver que tienen escaso citoplasma, ¿no? Esas son las células de la capa basal. Por debajo de ellas incluso hay las células de reserva, ¿no? Y a partir de ellas empieza la maduración de las diferentes capas o estratos. Acá tenemos el estrato basal, en el que también encontramos a los melanocitos, que son esas células que tienen pigmento, ¿no? Ahora también recordamos que en el estrato basal vamos a tener esta parte que está en contacto con la epidermis. Es importante porque a partir de acá tenemos que ir diferenciando la maduración de las células. Como les decía, ¿no? Las células basales empiezan a madurar, e igual que como que pasa a nivel de las mucosas, vamos a tener el crecimiento de las células, y conforme van avanzando el núcleo se hace más pequeño, ¿no? Va siendo más pequeño, y el citoplasma aumenta. Entonces vamos viendo que conforme van madurando las capas de las células, el núcleo se va haciendo más pequeño hasta ya llegar, digamos, a la capa superficial, donde el núcleo es casi pignótico y se pierde, ¿no? Para formar la capa core. Ahora, en la dermis, ¿qué más vamos a encontrar en esta parte, digamos, de la dermis papilar? Vamos a encontrar fibras colágenas, vamos a encontrar algunos fibroblastos, vamos a encontrar vasos sanguíneos, y también vamos a encontrar, ¿cómo se llama?, algunas terminaciones nerviosas. Acá tenemos el estrato basal y espinoso fuertemente unido. Vean ustedes ahí, acá tenemos a las células basales. Ven que el núcleo es bastante grande y el escaso citoplasma, ¿no? Son células más pequeñas, y conforme van madurando va aumentando el citoplasma y el núcleo se hace más pequeño, ¿no? Acá tenemos las uniones, que vienen a ser los desmosomas que unen una célula con la otra, ¿no? Tenemos las uniones hacia la membrana basal y también entre células, ¿no? Estas uniones permiten que las células puedan estar unidas y puedan formar esa capa digamos, fuerte de unión, que evita, digamos, el ingreso de gérmenes, el ingreso de sustancias hacia la piel, ¿no? Aparte también esta conformación y esta unión que tienen las células es importante conocer para cuando, digamos, ustedes vean enfermedades como el pénfigo u otras enfermedades en las que estas uniones sufren alteraciones y puedan, digamos, orientarse, ¿no? Acá tenemos el queratinocito. Acá tenemos las uniones formadas por estas moléculas. Ahora, estas uniones son fuertemente adheridas, como les decía, entre células y también hacia la membrana basal. Acá tenemos la maduración. Vemos desde la capa basal, la célula basal, el estrato espinoso, granuloso, y ya, digamos, la última capa, ¿no? Donde las células ya pierden el núcleo y forman el estrato córneo, ¿no? Ahora sabemos también que dentro en el citoplasma de los queratinocitos se van formando los tonofilamentos de queratina, que posteriormente van a formar la capa córnea. Acá tenemos otra imagen, el estrato basal, el estrato espinoso, el granuloso, se nota con gránulos en el citoplasma de las células, y el estrato córneo, donde solamente vemos la malla de citoplasma de las células, ¿no? Esto es importante también conocerlo, porque vamos a ver que en las descripciones que ustedes lean, van a ver que esta conformación ya, digamos, del estrato córneo
va a tener diferentes denominaciones, ¿no? Generalmente decimos una hiperkeratosis, paraqueratótica cuando todavía observamos núcleos acá en esta capa y ortoqueratótica cuando, digamos, es un crecimiento ya pronunciado de este aspecto en cesto, ¿no? Pero bueno, eso solamente es referencia nada más. Acá tenemos las uniones, vean, aparecen como puentecitos entre las células. Y en su citoplasma, las células espinosas, mejor dicho, estas células del estrato espinoso tienen estas uniones, ¿no? Como puentecitos, como agujitas, que las unen unas con otras. Entonces, por ahí va el nombre de estrato espinoso. Acá tenemos el estrato granuloso, los gránulos de queratohialina. Ven, acá se ven de color basófilo y están cercanos al estrato lúcido, ¿no? Acá lo vemos a este nivel. Estrato basal, estrato espinoso, granuloso y estrato córneo acá. Más o menos las capas de la piel van entre 3 a 5, ¿no? Dependiendo donde sea, digamos, ustedes tienen que saber que la piel en las diferentes partes de nuestro cuerpo no tiene el mismo espesor. A nivel de las palmas y de las plantas de los pies, el estrato córneo va a ser bien denso, a diferencia, por ejemplo, de la piel del rostro, de la piel que está en la parte interna de los brazos, de la piel que se tiene a nivel de las glándulas mamarias, donde la piel es un poco más delgada, al igual que del cuello, ¿no? Igual también vamos a ver que en el dorso, como en los miembros, la piel tiene otro espesor, ¿no? Eso va variando y es importante conocer cuando se ven las diferentes patologías. Acá vemos los granos de queratohialina. Son granos basófilos de color un morado más oscuro y contienen una proteína que es la profilagrina, que se va a transformar posteriormente en filagrina y va a formar parte de la matriz interfilamentosa, que le da esa fuerte estructura a la capa córnea. El estrato lúcido es una especie, digamos, de una capa un tanto más delgada, tiene un color basófilo tenue y por eso es que se le dice estrato lúcido, ¿no? Tiene el aspecto más o menos de una línea que va a dividir el estrato granuloso de la capa córnea, ¿no? Algunas veces tiene un tono medio brillante, transparente, por lo que se le dice estrato lúcido. Y acá tenemos el estrato córneo. Como les decía, hay partes del cuerpo donde se les ve más pronunciadas y más gruesas, ¿no? Como las palmas de las manos, las plantas de los pies. Ahora también hay personas que utilizan la mano, por ejemplo, las personas que trabajan en construcción civil tienen todavía mucho más estrato córneo en las manos, o las personas, por ejemplo, en el campo que trabajan en la agricultura, también tienen la planta de los pies un estrato córneo más grueso, ¿no? Eso influye también bastante en las actividades que se realizan, ¿no? Fuera de que sabemos que normalmente el estrato córneo es más pronunciado a nivel de la palma y la planta de los pies, pero por las actividades que realizan las personas las vamos a ver incrementadas, ¿no? Ahora, ¿en qué tiempo más o menos se renueva la epidermis? Más o menos es un periodo de 4 semanas a 21 días. Ahora, los otros elementos que habíamos visto están en la capa basal, vienen a ser los melanocitos, están más o menos a este nivel, la cantidad es variable, se dice que más o menos entre 4, 5 o 6 queratinocitos hay un melanocito, ¿no? Pero vamos a encontrar, eso también es variable en personas que son de tez oscura o tez blanca, la cantidad de melanocitos varía, ¿no? Asimismo vamos a ver que los melanocitos tienen esta conformación, ¿no? Tienen un citoplasma claro, como lo que se está mostrando acá en la imagen, y algunas veces cuando transfieren el pigmento de melanina a los queratinocitos, vamos a ver que ambos tienen pigmento.
Acá vemos la célula de Langerhans, también tiene este aspecto de citoplasma claro, pero lo vamos a ver en el espesor de la capa del epidermis, ¿no? Y tiene, digamos, unas prolongaciones como las neuronas, unas prolongaciones citoplasmáticas. Acá con la coloración de hematoxilina lo vemos así con citoplasma claro y no se puede, digamos, diferenciar bien sus prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Pero si le hacemos una coloración de proteína S100, vamos a ver sus prolongaciones como se parecen a las neuronas, ¿no? Ahora sabemos que estas células también derivan de las crestas neurales, ¿no es cierto? Vemos acá como los desmosomas en el estrato espinoso forman esta especie de uniones intercelulares como espículas, como líneas que unen una célula con otra, ¿no? Y son los puentes. Entonces, una vez que hemos conocido ya la estructura de la piel, vamos a empezar a ver las principales neoplasias más representativas que se presentan a nivel de la piel. Y en primer lugar tenemos al carcinoma vasocelular, que es la neoplasia más frecuente que se observa a nivel de piel, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular, como su nombre dice, vasocelular, va a estar bien formado o va a generarse en las células basales de la piel, ¿no? Entonces, estas células van a formar, digamos, una proliferación atípica con algunas características que las vamos a ver. Primero diremos que es la neoplasia invasiva más frecuente que se da, ¿no? Es de crecimiento lento, los pacientes pueden manifestar que tienen una úlcera que la tienen años, 2, 3 años, y que de un momento a otro empezó a proliferar, ¿no? Sino que era una úlcera que no sanaba, que la veían ahí, porque como no da dolor, no da, digamos, mayores molestias, a veces las personas lo observan, le ponen un tratamiento, ven que no resulta y como no avanza y no molesta, lo dejan, ¿no? Entonces tienen crecimiento lento y la invasividad local, ¿no? Tiende a infiltrar los tejidos que están a su alrededor. Las metástasis son raras y la comorbilidad por el carcinoma vasocelular está relacionado con la invasión y el compromiso de los tejidos adyacentes a los cuales está unido, ¿no? Sobre todo vamos a ver que el carcinoma vasocelular es más frecuente a nivel del rostro y del cuello. También lo vamos a observar a nivel de la cabeza. Ahora, la incidencia está aumentada en el marco de la inmunosupresión y en tratamientos de reparación del ADN, ¿no? Como el seroderma pigmentario. Ahora, las regiones más frecuentemente afectadas, como les habíamos dicho, es cabeza y cuello, ¿no? Ahora, es más frecuente en caucásicos, más frecuente en mujeres, y la edad de presentación. Un momentito, por favor. Lizzy, dime. No, sí, dime, Lizzy. Ajá. Ajá. No. Ya, ahorita me comunico. Ya, ahorita no te preocupes, ahorita voy a comunicarme con él. Ya. Un ratito, jóvenes, un ratito.
Muchas gracias, mil disculpas. Entonces decíamos que es más frecuente en la raza blanca, en el sexo femenino, y la edad de presentación más o menos está entre los 65 a 70 años, ¿no? Ahora es importante también el antecedente de la exposición a la radiación ultravioleta como un factor causante del carcinoma vasocelular, ¿no? Ahora, la mayoría de estas neoplasias tienen mutaciones que van a activar la vía de transmisión que lleva las señales del gen de Hoff. Ahora vemos que esta neoplasia también es recidivante, ¿no? A veces se hacen las excisiones quirúrgicas, se retira el tumor y puede volver a recidivar, ¿no? Por eso es importante hacer una buena resección con buenos márgenes quirúrgicos, ¿no? Entre la clínica vemos que es una lesión asintomática de crecimiento lento, progresivo, y que al principio se puede confundir con otras lesiones, ¿no? Incluso cuando se ve, digamos, como formaciones de pápulas, que tienen el aspecto, digamos, de comedones, pueden confundirse con el acné, ¿no? A veces simulan abrasiones, lesiones ulceradas, a veces también incluso nebus, o puede, digamos, simularse con algunos lunares, ¿no? Y algunas reacciones alérgicas. A ver, las lesiones cuando se las examina y se coge, digamos, un hisopo y trata de ver, digamos, la úlcera, a veces las lesiones son friables, ¿no? Se desprenden pequeñas costras y son sangrantes. Entonces, los lugares frecuentes tenemos a nivel del rostro, orejas y cuello también, ¿no? También se han presentado casos a nivel del tronco, cuero cabelludo, extremidades e incluso en los genitales, en las axilas y las regiones inguinales, como ya lugares más alejados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para el desenvolvimiento del carcinoma vasocelular? Tenemos acá, dentro de los factores de riesgo, tenemos el PLE tipo 1 de Fitzpatrick, tenemos las quemaduras solares en la infancia, radiaciones ultravioleta, después tenemos radiaciones ionizantes, el arsénico, el antecedente de haber tenido seroderma pigmentoso, síndromes de nevus vasocelular, los nevus sebáceos, cuadros de inmunosupresión y antecedentes de familiares que hayan podido tener carcinoma vasocelular. ¿Cuáles son las formas clínicas? ¿No? Tenemos las formas exofíticas o formas elevadas, protuidas, tenemos las formas planas, tenemos las formas ulceradas y las pigmentadas. En estas pigmentadas debemos tener cuidado de hacer la diferenciación con la queratosis seborreica. Acá tenemos las formas clínicas, tenemos la forma nodular, tenemos la forma pseudoquística, la forma vegetante. Ahora, nodular, vemos acá, como su nombre lo dice, son lesiones elevadas, masas elevadas, brillantes, tienen ese aspecto de tener arañitas vasculares por las telangiectasias, ¿no? Son firmes y son las lesiones más frecuentes. Acá tenemos en las formas pseudoquística, pueden tener este aspecto rosetoide con áreas amarillentas y simulan, digamos, presentar como si tuvieran algunas flictenas o ampollas. También vamos a observar las telangiectasias, esos pequeños vasitos alrededor, y son menos firmes, ¿no? La otra forma de presentación son las formas papilomatosas. Acá tenemos un aspecto elevado, exofítico, vegetante, pero que también presenta áreas de erosión y áreas ulceradas, ¿no? Ahora se dice que esta es la forma más común del carcinoma escamoso, que también simula, ¿no? Que puede ser, digamos, un carcinoma escamoso, pero cuando ya se hace la biopsia, vamos a ver que es un carcinoma vasocelular. Todo depende de la biopsia que se le haga al paciente. Acá tenemos la forma pigmentada, aparecen lesiones similares a los nevus, como lesiones nodulares. Acá tenemos una lesión pigmentada, incluso puede tener el aspecto de un melanoma.
carcinoma. Acá tenemos otra igual, bordes elevados, con un área central ulcerada. Tenemos la forma superficial, una forma plana, que aparece como una placa enrojecida o eritematosa, de bordes un tanto brillantes, medios nacarados, ¿no? Tenemos también la plano cicatrizal o esclerótico, como que fuese, digamos, una área cicatrizal o que hubiera, digamos, tenido una lesión anterior y tuviera una cicatriz, ¿no? Son placas de aspecto cicatrizal, pueden simular incluso a veces cicatrices queloides o simular áreas atróficas, ¿no? Y la característica es que, digamos, hay una irregularidad en su forma. Si nosotros lo tocamos, son lesiones duras, tienen polimorfismo en su presentación, tenemos áreas de necrosis, hay áreas eritematosas, rojizas y las telangiectasias que se hallan alrededor, ¿no? Ahora, la otra forma que también es, digamos, que se observa es la forma esclerodermiforme. En estas lesiones vamos a ver que hay un endurecimiento en la lesión, ¿no? Tienen un tono blanco amarillento, a veces no se llega a precisar bien los bordes y generalmente estas lesiones se observan en el rostro. Acá tenemos la lesión de Ulcus rodent, que es la bien característica que se observa en el rostro. Tenemos acá lesiones de bordes eritematosos, a veces con costras serohemáticas, infiltrantes. Y acá tenemos otras dos lesiones que también son nodulares y ulceradas. Sí, dime, dime. Sí, yo estuve me comunicando acá, el delegado tuvo un problema y por eso no ha pasado el link, porque creo que tenían que se quedar en la clase, al final salieron, enfim. ¿Puedes me pasar el teléfono de la doctora Liz, que yo voy a crear el Meet para ellos y voy a Ya, enviar para que puedan hacer la clase? ahorita te lo paso ya. Un Gracias. momentito, por favor, gracias. Listo, doutora, vou me comunicando acá con ella. Muchas gracias. Ya, oh, perfecto. Ahorita justo le estoy avisando a la doctora Liz que le van a mandar el link. Muchas gracias. Ya, entonces decíamos que la otra forma ulcerada es el nódulo ulceroso. Acá lo vemos una úlcera, digamos, con los bordes que no son tan elevados, pero en el nódulo ulceroso vamos a ver que aparecen como volcanes, ¿no? Con los bordes elevados, duros, nodulares, y al centro hay una lesión ulcerosa, ¿no? Entonces, tiene diferentes formas de presentación, entonces nosotros tenemos que recordar estas formas para cuando veamos a los pacientes, sepamos distinguir y poderlos diferenciar de otras lesiones, ¿no? Lesiones de este tipo se va a observar generalmente en personas mayores, en el rostro, en zonas expuestas al sol o también como hemos visto los otros antecedentes, ¿no? Y algo que es característico acá en el carcinoma vasocelular son esos bordes nacarados brillantes que tienen generalmente todas las lesiones, ¿no? Ya sea, digamos, en los bordes o, digamos, en la misma lesión, ¿no? Tienen áreas que son brillantes, blanco nacaradas. Ahora, cuando se hace la biopsia, se va a tomar, digamos, muestras con, ya sea, digamos,
pequeñas cuñas o se toma los patch, ¿no? Entonces, cuando llegan los patch a patología, ustedes saben que son muestras pequeñas de 0,2 a 0, digamos, incluso el más grande sería de 0,3, ¿no? Pero generalmente en el rostro se toman biopsias pequeñas. Esas biopsias pequeñas se mandan y si tenemos el diagnóstico ya se tiene que hacer, digamos, el retiro de toda la lesión, ¿no? Con unos buenos márgenes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es fijar la muestra y pintar los bordes, ¿no? Para indicar, digamos, si los bordes están libres, tanto los laterales como el borde de profundidad, ¿no? Y se hace dependiendo del tamaño de la lesión, se, se divide en dos cortes, como los que están viendo acá, cuando es un punch o cuando es un losange, se envía todo para ver, digamos, el grado de profundidad, se hacen las mediciones respectivas. Acá tenemos un losange, una pieza un poco más grande. Vean cómo se hace el pintado de los bordes, anterior, posterior, y se envía todo. Se envía todo. A veces eso depende de la lesión que tenga el paciente. Si es una lesión pequeña, la muestra también va a ser pequeña. Personalmente, se trata de sacar con buenos márgenes para que se pueda indicar, ¿no? Si los bordes laterales, anterior, posterior están comprometidos, al igual que el borde de profundidad, ¿no? Entonces, como ven ustedes, esto es el mapeo que se hace, que nosotros llamamos el mapeo. Se corta toda la lesión y se envía todo, ¿no? Y conforme, digamos, se van viendo los bordes, vamos indicando si los laterales o el anterior posterior están comprometidos. Acá tenemos que bueno, ya le enviaron a la doctora Elin, gracias. Entonces acá tenemos una lesión, un corte más grande, una incisión más amplia. Acá tenemos a la lesión. Vean, incluso se ven algunos folículos pilosos alrededor. Entonces, cuando se hace, digamos, ya el estudio, nosotros retiramos todos los folículos pilosos porque esto puede, digamos, causar dificultades en el momento del corte. Se retira todos los pelitos y se hace, digamos, se hace el pintado, ¿no? Vemos acá un borde y el otro borde, ¿no? Más o menos para ubicarnos y tener una mejor visión hasta dónde está comprometiendo la lesión, ¿no? Y se hacen los cortes, se hacen las laminaciones respectivas y vamos viendo, ¿no? Si macroscópicamente compromete el borde, posteriormente el cirujano va a tener que retirar más tejido, ¿no? Pero lo ideal es que se saque un buen margen tanto de profundidad como laterales. Acá tenemos, vean, cuando es un losange más grande, se hace igual que el melanoma, ¿no? Se hacen las laminaciones, se hace el mapeo y se envía todo. Ahora, en la parte microscópica, como ya vieron la macroscopía, ahora vemos cómo es, digamos, cómo se observan las lesiones, ¿no? Son formaciones nodulares de células de aspecto basaloide y que tienen una forma de presentación en empalizada, quiere decir eso, que se colocan una célula tras la otra, como si fueran formando palitos de células basófilas, por eso tienen la tonalidad un tanto más oscura. Pueden formar nódulos, bloques, nidos. Eso, digamos, ya lo vamos a observar según la presentación en las láminas, ¿no? Ahora, estas estas células tienen un núcleo basófilo intensamente más oscuro, casi todo es núcleo en la célula y tiene escaso citoplasma, ¿no? Por eso lo vemos de una tonalidad más oscura. Ahora, estas lesiones digamos, dependen, ¿no?, de la forma de presentación y de la variedad, como vamos a ver. Algunas son pigmentadas, otras no son pigmentadas y tienen, digamos, a su alrededor tenemos que ver si es que hay la reacción linfocitoide peritumoral o también la reacción desmoplástica, ¿no?
tenemos que ver hasta dónde comprometen, hay que medir desde, digamos, el último nido hasta el borde más profundo y los laterales para indicar, ¿no? La lesión más próxima se halla a tantos milímetros del borde de profundidad. Entonces, estas láminas van creciendo y van penetrando e infiltrando la dermis. Acá lo vemos a mayor aumento, son células intensamente basófilas, como las vemos acá, y están colocadas en esta forma de empalizada, ¿no? Con escaso citoplasma, que casi es un tenue eosinófilo, ¿no? Lo que más vemos son los núcleos basaloides basófilos. Acá tenemos otra forma de presentación. Vean ustedes estos nidos alargados, algunos circulares, tienen formas, tienen un polimorfismo de presentación, pueden presentarse de diferentes formas, ¿no? Y vemos alrededor la reacción desmoplásica y el componente linfocitario peritumoral, ¿no? Vean, acá son lesiones, acá vemos un manto difuso. Vean esta forma de presentación, las células basaloides en empalizada. También vamos a mirar si dentro de las lesiones, dentro de estos mantos o nidos, hay la presencia de melanocitos para, digamos, indicar si es un carcinoma vasocelular pigmentado o no, ¿no? Asimismo, también pueden tener, digamos, lagos vacíos, pueden ser, incluso pueden tener formas adenomatoides, formar como una especie de glándulas. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Acá vemos son células atípicas porque el núcleo es irregular, no tiene, está aumentado de tamaño, es más oscuro, hipercromático, los bordes nucleares no son regulares, sino irregulares, a pesar que tienen esa forma ovoide, vamos a ver que el núcleo tiene irregularidades, ¿no? Y son pleomórficos, porque va a haber unos núcleos que sean más grandes y otros más pequeños. ¿Cuáles son los tipos histológicos que vamos a ver? Tenemos el carcinoma vasocelular nodular, el superficial, el morfeiforme o esclerosante y el vaso escamoso, ¿no? Que viene a tener un componente epitelial o un componente escamoso. Acá tenemos una lesión en el pabellón auricular, vean una lesión elevada, nodular, con una úlcera central. Y vean ustedes estos bordes blanco nacarados que son características de esta neoplasia, ¿no? Tenemos una lesión nodular brillante que siempre manifiesta y es resaltante esta característica, ¿no? Acá tenemos otra igual, vean ese borde nacarado, las telangiectasias, que son estos vasitos pronunciados y que se observan también en las lesiones, ¿no? Algunos llaman que parecen perlas, tienen ese aspecto nacarado de las perlas. Ahora, se dice que esta lesión, como hemos visto, es el más frecuente, llega más, esta forma de presentación constituye aproximadamente más del 60% de las lesiones, ¿no? Y aparecen en áreas expuestas, tenemos acá los pabellones auriculares en la región frontal, a nivel del surco nasogeniano, tenemos también a nivel del ángulo de los ojos, vamos a tener a nivel de la barbilla del rostro, de la nariz, de la punta de la nariz. La presentación se puede dar en cualquiera de estos lugares, ¿no? Entonces esta aparece como una pápula o un nódulo redondeado de color rosa claro. Tiene una superficie lisa, brillante y pueden verse las telangiectasias tortuosas, ¿no? Irregulares. La forma tiene un crecimiento irregular, pueden haber áreas nodulares, es una lesión heterogénea, ¿no? Acá tenemos al nódulo, al carcinoma vasocelular, acá tenemos el estrato epidérmico y acá tenemos estas formaciones, incluso parecen áreas digitiformes y polimórficas porque forman diferentes nidos. Gente, como su nombre lo dice,
forman esta especie de nódulos, ¿no? Alargados o también nódulos más pequeños. Esta es la forma de presentación nodular. Por estas formas nodulares que se ve, digamos, en la conformación histológica, ¿no? De células basaloides en empalizada. Su forma de infiltración es formando estos pequeños nódulos. Y acá también estamos viendo algo, pueden haber pigmento, incluso dentro de estas formaciones basaloides puede haber, digamos, digamos una especie de espacios vacíos, como que simulan, digamos, que fuese una glándula, ¿no? Acá tenemos la forma de presentación superficial, parece dar la impresión como que fuese un área eritematosa, un área eczematosa o de repente incluso un área de enrojecimiento nada más, ¿no? Porque no se observa úlceras, no se observan bordes elevados. Lo que observamos es una placa eritematosa, infiltrativa de bordes mal definidos y que lo que predomina, digamos, son esas áreas rojas en las que si nos acercamos vamos a ver las telangiectasias y hacia la parte periférica vamos a observar algunas áreas blanco nacaradas, ¿no? Características de esta lesión. Acá tenemos otra en el dorso. Vean ustedes una tremenda lesión, esta placa eritematosa con algunas áreas costrosas y acá tenemos una pequeña úlcera, ¿no? Esta forma de presentación constituye del 15 al 25% y es más frecuente a nivel del tronco y las extremidades, ¿no? Generalmente son múltiples, son lesiones grandes, a veces mal definidas, porque no hay, digamos, un borde, digamos, de límite, ¿no? A veces también se ha encontrado que esta forma puede tener un componente escamoso, ¿no? Y en el polimorfismo que se da, en lo plano que se ve, pueden haber algunos pequeños nódulos o áreas sobreelevadas. En la parte histológica, como se ve el carcinoma vasocelular superficial, como lo vemos, es una lesión plana. Y vamos a ver a estos nidos basaloides inmersos en la epidermis, ¿no? Como que estuvieran, digamos, en la unión de la dermis con la epidermis, vamos a ver estos nódulos conformados por células basaloides en empalizada que están inmersos y comprometen la unión dermoepidérmica, ¿no? Acá vemos en la parte superficial y cuando se ulceran nos vamos a ver que llegan incluso hasta la capa más externa, ¿no? Asimismo vamos a ver que alrededor se observa la región linfocitaria peritumoral, estos son linfocitos que están adyacentes al tumor, y la región desmoplásica, o sea, esa área media rosada pálida formada por fibras colágenas. Otro aspecto que también vamos a ver en esta forma de presentación superficial es que la epidermis poco a poco se va adelgazando y esto hace que la piel también sea más delgada, sea atrófica. La otra forma es la forma esclerosante, aparece como un área cicatrizal, incluso vamos a ver áreas en las que aparece una lesión deprimida, como esta de acá, igual también en el rostro y vemos, ¿no? El tejido que está a su alrededor es como que estuviera jalando hacia la lesión central. Acá tenemos otro a nivel del surco nasogeniano, acá tenemos a nivel de las cejas. Se dice que esta forma de presentación es más agresiva que las anteriores, ¿no? Porque tiene un crecimiento infiltrativo hacia los tejidos profundos y lo hace de una manera irregular, ¿no? Aparentemente, cuando se le ve no tiene, digamos, mayor significancia porque no hay una lesión ulcerosa, ¿no? Tiene un área deprimida con un borde eritematoso y algunas áreas de tonalidad blanquecina, ¿no? Pero ya, digamos, cuando se examina, se toca todas estas partes y está todo esto duro, infiltrativo, y eso ya nos llama la atención, ¿no? En la parte histológica, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estos nidos basaloides de células en empalizada, inmersas en esta matriz o en este estroma
formado por colágeno. Todo esto rosado que ustedes ven, eosinófilo, es colágeno, ¿no? Entonces vean, en ese estroma denso formado por tejido colágeno observamos a estos nidos basaloides, y este colágeno duro es lo que le da esta característica especial a este tipo a esta variedad de carcinoma vasocelular, ¿no? Esclerosante, como su nombre lo dice, por estas áreas formadas por bandas de colágeno duro, ¿no? Cuando palpamos vamos a notar el endurecimiento de la piel, y digamos esto nos está diciendo, ¿no? El carácter infiltrativo que se tiene, que aparentemente cuando uno lo observa y lo mira al paciente pueden incluso no percibir, ¿no? Hay que necesariamente tocar la lesión, ver si está adherido o no, qué tiempo tiene, si tiene bordes elevados, cómo es que se observa, ¿no? Porque este crecimiento es hacia la parte inferior. Puede incluso comprometer estructuras que estén en la dermis, como lo que vemos acá. Pueden atrofiar terminaciones nerviosas, anexos, ¿no? Incluso comprometer no solamente los anexos, sino también incluso hasta los vasitos, ¿no? Pueden dañarlos. La otra forma de presentación es el carcinoma vasocelular, es vaso escamoso. Vaso escamoso porque tiene componente escamoso, ¿no? Epidermoide, como lo que estamos viendo acá, este nido de células escamosas, inmersas o adyacentes a estos nidos o estos mantos de células basaloides en empalizada, que tienen, digamos, áreas de diferenciación escamosa, ¿no? Tienen una combinación. Podemos definir estos nidos de queratinocitos atípicos del carcinoma escamoso, y acá vemos a las células basaloides del carcinoma vasocelular, con la reacción linfocitaria peritumoral y las áreas de fibrosis, ¿no? Estas áreas rosadas que vemos acá. Ahora, se dice que esta lesión es potencialmente más agresiva que las otras formas de presentación del carcinoma vasocelular, ¿no? Y tiene, digamos, una combinación eh, por el componente escamoso, ¿no? Son masas irregulares, que tienen áreas de ulceración, ¿sí? Y digamos estas costras blanquecino, blanco nacaradas, ¿no? Igual acá. Como ven, son lesiones que más se presentan a nivel del rostro. La otra neoplasia que vamos a ver es el carcinoma escamoso, que es, digamos, la segunda neoplasia que se presenta en la piel. Carcinoma escamoso o epidermoide, ¿no? Como habíamos visto, el carcinoma escamoso es una proliferación de las células del epitelio poliestratificado de la piel, del estrato de los queratinocitos. Entonces acá tenemos cómo es que maduran desde la capa basal, y estos queratinocitos que sufren transformación son las que van a formar posteriormente el carcinoma escamoso, ¿no? Acá vamos a ver la conformación, sabemos que van desde la capa basal, tenemos el estrato espinoso, el granuloso y la capa córnea, ¿no? Acá vemos que, digamos, en este esquema, cómo es que, digamos, las células en lugar, digamos, de tener una maduración hacia la parte superficial, de una manera ordenada, empieza una proliferación desordenada y que incluso infiltra y rompe la membrana basal metiéndose al estroma, ¿no? Y en esto tiene que ver, digamos, ya la alteración que se produce a nivel de los genes, como lo que estamos viendo acá hacia esta parte derecha, ¿no? Acá tenemos su forma de presentación. Son lesiones ulceradas que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo. Claro, se dice que también tiene mayor, su lugar de presentación es más en áreas expuestas al sol, o puede ser también en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Son formadas estamos viendo acá lesiones ulceradas, nodulares, amplias, que también son heterogéneas, con bordes elevados, un lecho ulceroso,
Entonces, la localización más o menos un 50% en el rostro, puede presentarse en el labio inferior, en las mejillas, en los pabellones auriculares, a nivel de las extremidades, en el dorso de las manos. Ahora se dice que este tumor es más frecuente en mucosas, a nivel de las mucosas orogenitales, ¿no? Tanto de la cavidad oral como de los genitales. Las células los queratinocitos de la epidermis son los que van a sufrir transformación, ¿no? Y también no solamente son de la piel, sino también vamos a ver estos queratinocitos en algunos anexos, ¿no? Como por ejemplo en el folículo piloso, vemos que tiene también tiene queratinocitos, ¿no? Ocupa el segundo lugar en relación a los cánceres de piel, más o menos con un 17%, incrementándose un 4-8% en forma anual a nivel mundial, ¿no? Y está también igual que el carcinoma vasocelular en personas mayores, acá tenemos a partir de los 60 años, ¿no? Igual afecta también a mayor porcentaje al sexo masculino. Y esta neoplasia, a diferencia del carcinoma vasocelular, va a producir metástasis a los ganglios regionales y otros órganos. Su crecimiento es más rápido y más acelerado, a diferencia del carcinoma vasocelular, ¿no? Este rápidamente empieza la úlcera y empieza su crecimiento. En la macroscopía lo que vamos a observar son lesiones elevadas con un lecho ulceroso, ¿no? Como vemos acá en el dorso de la mano, zonas expuestas a la radiación. Ahora vamos a tener también lesiones precancerosas, como son las queratosis actínicas, en las que vamos a ver, digamos, que la piel adelgazada también puede degenerar y posteriormente llegar a formar el carcinoma epidermoide, ¿no? Algunas lesiones ulcerosas crónicas también son lesiones precancerosas, pacientes que reciben tratamientos con PUVA y pacientes que están expuestos a la radiación ultravioleta. Acá vemos una lesión ulcerosa a nivel del labio. Acá tenemos otra lesión nodular. Tenemos acá a nivel de las extremidades una lesión verrucosa, elevada, vegetante, con componente inflamatorio, polimórfica, con áreas de necrosis, áreas de ulceración, hemorragia. Ven estas lesiones satélites acá adyacentes a la lesión principal, ¿no? Y aparece como un coliflor encima, ¿no? La ulcerada, de que la estamos viendo, y esta es la lesión nodular. Acá también el carcinoma epidermoide, al igual que el carcinoma vasocelular, vamos a tener formas clínicas de presentación. ¿No? Tenemos la forma superficial. Esta lesión es más que todo intraepidérmica, la que le vamos a llamar carcinoma in situ. Puede permanecer por un periodo de tiempo prolongado hasta que se desencadena ya el crecimiento infiltrativo. Dentro de las variedades tenemos la enfermedad de Bowen, que constituye una placa eritematoescamosa, escamocostrosa, a nivel, digamos, por ejemplo, de los genitales y también de las extremidades se ha observado. Tenemos también la eritroplasia de Queyras, que viene a ser una placa única, eritematosa, brillante, seca, de bordes netos también, que se da a nivel de la mucosa genital. Tenemos también la papulosis bowenoide, que presenta múltiples pápulas pigmentadas en las áreas genitoanales en los pacientes jóvenes, ¿no? Acá vemos estas lesiones, vean, elevadas con una ulceración. Acá tenemos también igual otra lesión polimórfica, nodular, con áreas de cicatrizales que están acá alrededor, le dan, digamos, esa consistencia más dura, de color blanco nacarado. Y esto está en relación, digamos, a la descamación de la piel, ¿no? Aparecen incluso áreas que se están descamando, desprendiendo. Como lo que vemos acá, esta úlcera que presenta estas áreas de descamación,
una lesión irregular, acá vemos áreas eritematosas, acá placas de escamas que se están desprendiendo, acá una úlcera costronecrótica, acá otra lesión ulcerosa. Entonces tienen un polimorfismo. Vamos a observar diferentes, digamos, modos de presentación y, digamos, formas en las que se observan, ¿no? Pero lo básico que ustedes tienen que recordar es que son digamos, sus bordes no son definidos, ¿no? Pueden tener, digamos, diferentes formas, ser abusadas, romas, hay digamos, halo eritematoso, tenemos áreas de descamación, áreas úlcerocostrosas. Entonces hay un polimorfismo en su forma de presentación. Y si estamos frente a una lesión que tiene este polimorfismo de presentación con diversas áreas en una misma lesión, ya es una lesión sospechosa de que algo malo puede estar, digamos, desarrollándose en ese lugar, ¿no? Y también la edad del paciente, los antecedentes que se pueda tener. Acá tenemos en el dorso de la mano. Histológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver una proliferación de queratinocitos atípicos, formando igualmente nidos, más mantos irregulares. Acá vemos a los queratinocitos atípicos, núcleos que tienen bordes nucleares irregulares, cromatina grumosa adherida a los bordes, presencia de nucleolo prominente, algunas células binucleadas, o sea, hay un polimorfismo en cuanto se refiere a las células. Algunas de ellas van a formar esta especie de remolinos en las que vemos que hay una maduración antes de tiempo y a la que llamamos las perlas córneas. Se hacen prominentes las uniones intercelulares como las que estamos acá viendo, estos puentes intercelulares, y vean la conformación. No es, digamos, esta capa de la epidermis en la que hay un ordenamiento en la maduración. Acá vemos un desorden. Todas estas áreas están formadas por estos nidos irregulares, estos mantos irregulares, con células más cohesivas, basófilas de citoplasma eosinófilo, ¿no? Entonces, este citoplasma eosinófilo amplio es el que lo diferencia también del carcinoma vasocelular, en el que veíamos que la mayoría, digamos, de la célula es el núcleo basófilo, ¿no? Acá estamos viendo núcleos irregulares, aumentados de tamaño, con nucleolo prominente y amplio citoplasma eosinófilo, ¿no? Claro que los bordes entre célula y célula no se define, lo que resalta son estos núcleos irregulares con nucleolo prominente y citoplasma eosinófilo de bordes mal definidos, ¿no? Y que se hallan en diferente conformación, unas son más grandes, otras son más pequeñas. Vemos algunas figuras mitóticas atípicas, los puentes intercelulares y las perlas de queratina. Ahora, las células que están alrededor están formadas por los linfocitos peritumorales y también la presencia de los fibroblastos que forman la reacción desmoplástica, ¿no? Acá tenemos otra imagen en la que estamos viendo estos queratinocitos atípicos. Unos son más grandes, otros son más pequeños, vean, núcleo basófilo y citoplasma eosinófilo, que a veces no se hace, digamos, la diferenciación entre célula y célula, pero lo que resalta es el núcleo atípico. Acá tenemos una maduración irregular con una perla de queratina. Acá tenemos otra perla también, tiene una distribución concéntrica, como lo que estamos viendo acá, de queratinocitos atípicos, que maduran de una manera precipitada, ¿no? Y son células inmaduras. Por eso se las ve de color eosinófilo. Acá vemos queratinocitos sueltos que están infiltrando también tejidos adyacentes. Pues cuando vemos estas perlas de queratina decimos, y las células que se parecen a la epidermis, decimos que estamos frente a un carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso bien diferenciado, ¿no? Ahora acá también tenemos que ver Broder estableció o clasificó el porcentaje de células queratinizadas contra las no diferenciadas, ¿no? Y Broder lo clasificó grado 1
Cuando más del 75% de las células se hayan bien diferenciadas, tenemos un grado de Brother 1. Tenemos grado Brother 2 cuando están del 75 al 50% de células bien diferenciadas. Grado 3 entre el 50 a 25%. Y el grado 4 menos del 25% de células bien diferenciadas. Entonces, estos grados también nos ayudan a poder, digamos, definir si es un bien diferenciado, es un medianamente diferenciado o ya es un poco diferenciado, ¿no? Obviamente que si hay pocas células que se parecen al epitelio escamoso normal, ya estamos frente a un carcinoma poco diferenciado o incluso un carcinoma ya indiferenciado o anaplásico. Acá tenemos un medianamente diferenciado porque todavía son células que se parecen al estrato de la piel, ¿no? Un estrato poliestratificado de varias hileras de células. Tienen ese núcleo basófilo y citoplasma eosinófilo, ¿no? Ya no vemos perlas córneas. Cuando ya dejamos de ver perlas córneas, estamos frente a un medianamente o moderadamente diferenciado. Es igual, ¿no? Y vamos viendo también que la tipicidad de los núcleos se va incrementando, cada vez vamos viendo núcleos más oscuros, más pintados. Acuérdense que en el carcinoma epidermoide llegamos a ver esas células de células con núcleo en tinta china, ¿no? Porque el núcleo es más intenso, más hipercromático. Y en esta área difusa, en esta imagen ya difusa, vamos a observar algunos linfocitos en medio de la lesión tumoral y vamos a observar también incluso áreas de necrosis y hemorragia. Acá también se puede dar ese patrón tipo comedocarcinoma cuando hay áreas de necrosis central, ¿no? En el poco diferenciado ya no vamos a observar células que se parecen al carcinoma o a la piel, ya no vamos a observar incluso los puentes celulares, sino vamos a observar un área difusa de células poco diferenciadas que ya no se parecen a las de la piel, porque las vamos a ver más irregulares, más atípicas y más pleomórficas. Entonces, la otra lesión que vamos a ver en piel es el melanoma, ¿no? Que viene a ser otra de las neoplasias malignas que se observan en la piel. Pues el melanoma viene a ser una lesión pigmentada, ya es una de las causas más frecuentes que causa mortalidad frente a otras lesiones. Se va a dar una transformación maligna del melanocito, que es la célula que tiene el pigmento melánico, y es un tumor que tiene una gran capacidad de invasión y hacer metástasis. No puede que el inicio sea una lesión pequeña, de repente una lesión acral a nivel de los dedos o tanto de las manos o de los pies, que no sea muy significativa, pero que ha hecho metástasis y tiene como vemos, una gran capacidad de infiltración. Puede estar ya haber compromiso incluso de ganglios a nivel de la cavidad torácica, abdominal, incluso haber compromiso de órganos a distancia, el hígado, los pulmones, siendo una lesión pequeña, ¿no? Entonces, esta es una lesión que hay que tenerle miedo y respeto digamos, hacer el diagnóstico y poder, digamos, darnos cuenta de qué es lo que está pasando cuando una lesión pigmentaria está creciendo y tiene características especiales, ¿no? Como las que vamos a ver. Acuérdense que en el melanoma tenemos el ABC. A significa la asimetría de lesión, una lesión pigmentaria asimétrica. B es los bordes mal definidos. C es la coloración, que tiene diferentes tonalidades. Puede en una misma lesión aparecer áreas más oscuras como áreas más claras. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y, digamos, la infiltración que se tiene, la localización, el tamaño, todo, ¿no? Las lesiones acrales son sumamente agresivas. La etiología tiene que ver, digamos, factores genéticos, familiares y ambientales en el desarrollo de esta lesión. Entre los factores familiares y genéticos incluyen el fototipo de piel, el número de nevus melanocíticos que pueda tener las personas, la presencia de nevus atípicos, la historia familiar de lesiones de cáncer cutáneo,
Dentro de los factores ambientales tenemos los factores familiares, los que están expuestos a radiación ultravioleta, la disminución también de la capa de ozono, enfermedades o medicaciones que se asocien a inmunosupresión, incluso personas que son de estrato económico bajo, ¿no? Asimismo vemos que la radiación solar ultravioleta es uno de los factores etiopatogénicos más importantes en el desarrollo del melanoma maligno, ¿no? Acá tenemos factores que aumentan el riesgo de desarrollar melanoma, como vemos el número, la cantidad de nebus o lunares, lunares atípicos, antecedentes de melanoma familiares que tengan melanoma y lesiones pigmentarias que son cambiantes, ¿no? Ahora, un riesgo moderadamente aumentado es una historia previa de melanoma, una historia familiar, nebus atípico. Después tenemos discretamente aumentado, quemaduras solares fáciles, sin pigmentación, lentiginosas múltiples y también pacientes que tienen inmunosupresión, pues pacientes que han sufrido trasplante. Acá tenemos el diagnóstico, como les decía, los bordes asimétricos, y trazamos una línea por la mitad y vemos que este lado no es igual que el otro, no hay una simetría. Vemos que los bordes son irregulares. Aparte vemos la tonalidad, áreas más claras y áreas más oscuras. Pues los cambios más sugestivos se presentan en estas lesiones son, ¿no?, la simetría, los bordes, la tonalidad, ¿no? Ahora vemos también que esta misma lesión puede tener, digamos, áreas planas y áreas elevadas, ¿no? No es, digamos, no es parejo. Cuando uno los toca, vamos a ver que hay algunas partes que están elevadas y otras están planas, ¿no? Acá vemos las lesiones sacrales, vean a nivel de la planta de los pies, una lesión irregular, infiltrativa, que de repente no le ha dado a mayores molestias, y que incluso los pacientes a veces ni se dan cuenta, ni saben que tiene una lesión pigmentaria digamos, en estas partes del cuerpo, ¿no? Acá tenemos la coloración, vemos esas tonalidades más oscuras, otras más claras. Puede haber, digamos, áreas de elevación, el diámetro, ¿no? Cuánto mide. Y acá tenemos las fases de crecimiento, ¿no? ¿Cómo es que, digamos, el melanoma va a crecer? Puede tener un crecimiento a nivel de la epidermis, un crecimiento superficial, o puede ser también que estas células atípicas penetren a la dermis y comprometan, digamos, hagan un grado mayor de infiltración y comprometan a los vasos y hagan metástasis, ¿no? Acá las formas de crecimiento radial, cuando van a ser así, acá tenemos a nivel de la epidermis, vamos a observar a las células acá en el estrato de la epidermis, entonces vamos a decir que el melanoma es un melanoma in situ. Cuando ya comprometen la dermis, ya estamos frente a un melanoma invasor. Acá vamos a observar ya nidos a nivel de la dermis. Y cuando ya tenemos un crecimiento vertical, es cuando ya salió más profundamente, vamos a ver nidos más amplios, ¿no? Ya, digamos, está en una fase de mayor crecimiento. Como sabemos, los melanocitos están, digamos, en la unión dermoepidérmica y ahí va a empezar, digamos, la proliferación atípica, ¿no? Empiezan a crecer estas células claras que tienen citoplasma claro y el núcleo atípico, comprometen la epidermis y luego van a penetrar a la dermis, ¿no? Y acá ya los vamos a ver estas células características que son de melanoma, ¿no? Asimismo nos vamos a dar cuenta de la cantidad de pigmento. Ahora también hay que tener en cuenta que podemos estar frente a un melanoma amelanótico, no siempre esperemos tener pigmento, pero ya las características de las células nos hacen, digamos, sospechar que podemos estar frente a este tipo de proliferación y de neoplasia, ¿no? Que son células claras que tienen pigmento en su citoplasma.
pero acá vamos a ver en estos melanomas amelanóticos que son células claras, ¿no? Y acuérdense que algo es muy importante en el melanoma, es que el melanoma es un gran simulador, puede simular otras lesiones. Entonces, cuando vemos lesiones a nivel de la piel, siempre hay que tener en cuenta que puede ser un melanoma, ¿no? Cuando vemos estas lesiones proliferativas, infiltrativas, sospechosas, ¿no? Sobre todo sospechosas. En la microscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver esta proliferación tumoral de melanocitos atípicos que se acompañan incluso de cambios a nivel de la epidermis, porque vamos a tener un componente inflamatorio. Vemos acá células más grandes con nucleolo prominente. Algunas células pueden ser redondas, otras pueden ser fusiformes, otras pueden ser cuboidales. Y la forma de que infiltran, pueden formar también pequeños nidos o ser células individuales, también son irregulares, son polimórficas y son atípicas, ¿no? Como lo que estamos viendo acá, pueden presentarse incluso de una manera como que aparecen células multinucleadas, como las que estamos viendo acá, con núcleos prominentes, acompañadas de pigmento grueso, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos en el microscopio, tenemos que mover el micrométrico y también cerrar la luz, ¿no? Cerrar el diafragma para ver si esto refringe o no. Generalmente el melanoma es un pigmento más oscuro, más grueso y que no refringe, ¿no? Entonces es melanoma. Esto debemos diferenciarlo de la hemosiderina e incluso del pigmento carbón, ¿no? Porque puede ser que el paciente tenga metástasis a nivel pulmonar y tenemos que diferenciarlo cuando estamos frente a macrófagos que también tiene pigmento, ¿no? Entonces acá ya tenemos que ver las características de atipicidad de las células, ¿no? Acuérdense que estos melanocitos tienen un citoplasma claro y algunas veces también vamos a observar que no tienen pigmento y otras sí tienen pigmento, pero nos guiamos por las células atípicas, ¿no? Otra característica es que vemos estas células en espejo, que es como que dos células se están mirando, como las de acá, vemos así dos células que se están mirando, es característico, ¿no? Lo vamos a buscar en el melanoma, células en espejo. Dos células juntas, acá tenemos otra, acá también hay otra, acá nucleolo prominente, acuérdense, cromatina grumosa, adherida a los bordes, polimorfismo, unas células más grandes, otras más pequeñas, acompañadas de pigmento grueso, ¿no? Y acuérdense que vamos a observar algunas células que tienen citoplasma claro, ¿no? Como lo que se veía, porque el melanocito a nivel de la epidermis normal tiene un halo claro alrededor. Entonces, esa es otra característica que también vamos a buscar para llegar al diagnóstico, ¿no? Claro, si lo vemos así, con pigmento grueso es fácil de hacer el diagnóstico, ¿no? Lo difícil está cuando solamente se nos presenta células sin pigmento y son estas células irregulares, polimórficas, y el diagnóstico diferencial también entra ahí, ¿no? Que puede ser un melanoma. Y las mitosis también son frecuentes, necrosis, hemorragia, porque esta lesión tumoral es sumamente agresiva, ¿no? E infiltrante. Entonces, acuérdense que la agresividad de las lesiones nos va a dar, digamos, mayor cantidad de necrosis y hemorragia, ¿no? Y eso también nos indica el grado de agresividad de la lesión. Acá tenemos los tipos histológicos según la clasificación de la WHO con su codificación respectiva, ¿no? El melanoma de crecimiento superficial, melanoma nodular, el léntigo maligno, el melanoma lentiginoso acral, el melanoma desmoplásico, melanomas que se desarrollan en nebus azules, melanomas que se desarrollan en nebus congénito, melanoma de los niños, melanoma nevoide y melanomas persistentes, ¿no? Acá tenemos a las lesiones melanocíticas benignas, todos con su clasificación. Ahora, las formas del melanoma, ¿cuáles son? Se describen 4 formas clínicas de melanoma cutáneo. El melanoma de extensión superficial, el léntigo melanoma maligno y el melanoma acrolentiginoso, ¿no?
que tiene una fase de crecimiento intraepidérmico largo, en el cual el tumor está completamente limitado hacia la epidermis. El cuarto tipo de melanoma es el melanoma nodular, que tiene una fase de crecimiento dentro de la epidermis corto y con el paso al crecimiento vertical dérmico más rápido, ¿no? Acá tenemos el porcentaje, la edad de presentación, el tiempo en el que más o menos se produce la lesión, el tiempo de duración y las localizaciones. La CRAL, acuérdese, siempre es en las partes distales de los miembros, ¿no? Ya sea a nivel de la planta, de las palmas de los pies, los lechos unguiales, las superficies mucosas. El léntigo melanoma maligno lo vamos a ver a nivel de las áreas expuestas, por ejemplo, a nivel del rostro, en la región pretemporal, los nodulares que pueden estar en cualquier lugar del cuerpo, y los de extensión superficial generalmente en el dorso de los varones y en las piernas en las damas. Acá tenemos un melanoma de extensión superficial a nivel del hombro. Es una placa asimétrica que, digamos, si le colocamos una línea media, vamos a ver que son asimétricos, los bordes son irregulares, los cambios de la tonalidad también son diferentes, unas áreas más oscuras y otras más claras. En su conformación vemos áreas nodulares, pigmentadas. Entonces, el melanoma de expansión superficial es el que se presenta en mayor porcentaje, no tenemos un 70%. Su edad está más o menos entre los 40 años y la duración, el tiempo de duración de esta fase es de 1 a 7 años. No puede localizarse en cualquier parte, pero es más frecuente en el dorso de varones y en los miembros inferiores de las damas. En el melanoma de extensión superficial vamos a tener una fase de crecimiento intraepidérmico y una fase de crecimiento vertical con compromiso de la dermis. Entonces, al inicio vamos a tener que en el estrato de la epidermis empieza, digamos, la proliferación, el crecimiento de estas células atípicas, ¿no? Los vemos acá en el estrato epidérmico, mientras la dermis está respetada. Entonces, ¿cómo son estos melanocitos atípicos? Son células que tienen un citoplasma pálido, claro, bien definido, núcleos grandes, atípicos, núcleos prominentes. Acá todavía no hay muchas mitosis y tienen un crecimiento palletoide, ¿no? Palletoide decimos porque en la enfermedad de Payet vamos a ver que a nivel, digamos, del estrato epidérmico del pezón, si es que es el Payet de la mama, vamos a ver que en el estrato de la piel hay estas células ductales atípicas, ¿no? Y que tienen un citoplasma claro. Entonces, a esa presencia de esas células claras en el estrato epidérmico es una forma, digamos, de crecimiento palletoide, ¿no? Entonces, estos melanocitos también pueden tener ese crecimiento palletoide porque vamos a observar estas células con citoplasma claro en el espesor de la epidermis, ¿no? Como que estamos viendo acá, pero ya el núcleo tiene características de atipicidad. En la epidermis vamos a ver asimismo que los nidos de estos melanocitos van a crecer tanto hacia la capa córnea como también van a ir en la fase de crecimiento vertical hacia la dermis, ¿no? Y hacia la dermis vamos a ver nidos, como los que estamos viendo acá, de grupos de melanocitos atípicos que van infiltrando la dermis y se meten, ¿no? Hasta en áreas más profundas. Ahora se acompaña esto también de la respuesta linfocitaria peritumoral. Vamos a ver linfocitos alrededor. Acá tenemos otra forma de melanoma. Tenemos el melanoma nodular. Aparece un área nodular como un lunar que tiene una elevación. Pero ya si nos acercamos y lo miramos, vamos a ver que son
No tiene, digamos, no es una lesión simétrica, sino es una lesión irregular, de bordes mal definidos, con cambios en la tonalidad de presentación. La simetría, la elevación, los cambios ya nos hacen sospechar, ¿no? Y también la edad del paciente, el área de localización ya nos hace pensar que esto es una lesión maligna, ¿no? Entonces, igual acá se tiene que hacer también describir sus características. Vemos este nódulo más o menos se presenta en un 10 a 15%, como habíamos visto, este melanoma nodular se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Su edad de presentación, casi siempre estamos personas mayores de 50 años. Ahora, la duración de la fase radial o el crecimiento solamente en la epidermis puede durar de meses a 2 años, ¿no? Acá tenemos el melanoma nodular. Vean, acá tenemos la dermis y vean estos nidos de melanocitos atípicos. Y cuando se saca la biopsia va a aparecer un nódulo, una especie de nódulo, ¿no? Claro, si lo sacan, digamos, como generalmente los pacientes vienen con lesiones ya avanzadas, no vamos a ver de repente muy característica la forma de crecimiento radial, ¿no? Pero puede darse en la misma muestra, de repente en algunas partes de la epidermis, vamos a ver esos melanocitos intraepidérmicos, ¿no? Pero ya vamos a ver más que todo a nivel de la dermis esos nidos atípicos, ¿no? Vean ustedes acá, son células que tienen un citoplasma claro, pero el núcleo es irregular, ¿no? Estas son las células atípicas. Núcleos hipercromáticos, como ven ustedes, el citoplasma es claro y vamos a encontrar también pigmento melánico. La otra forma de presentación del melanoma es el lentigomelanoma, ¿no? Acá tenemos una lesión acá en el rostro, asimétrica, personas mayores de 65 años, la fase radial pudo haber permanecido durante mucho tiempo. Por eso a veces los pacientes refieren, no tenía un lunar, lo que tengo desde niño y no me molestaba, ¿no? Hasta que se dan cuenta que ese lunar ha empezado a crecer de una manera irregular. Ahora vemos también que estas lesiones pueden tener un antecedente digamos, de exposición solar en áreas expuestas, ¿no? Ya sea, digamos, en los pabellones auriculares, en la nariz, en el rostro, en los párpados, en cualquier parte se puede presentar. La otra forma es el léntigo maligno, que viene a ser el melanoma in situ, en el que vamos a ver que prácticamente está confinado a la epidermis, ¿no? Acá tenemos en este espesor de la epidermis, vamos a ver melanocitos atípicos, es lo que llamamos léntigo maligno, ¿no? O melanoma in situ. Vamos a ver como el crecimiento superficial solamente acá en el estrato epidérmico, grupos de nidos de melanocitos atípicos, algunos también vamos a observar que pueden presentar un crecimiento palletoide, o sea, presentarse solo acá en el estrato epidérmico, esas células con núcleo irregular atípico de citoplasma claro. Acá tenemos igual, vean dentro de la epidermis estos nidos atípicos, ¿no? Y por fuera tenemos a la región linfocitaria peritumoral. Acá tenemos el lentiginoso acral que se presenta a nivel de las extremidades. Vemos acá en la planta del pie una lesión irregular, pigmentaria. Acá debajo del lecho ungueal. Entonces estas lesiones son sospechosas de malignidad y hay que retirarlas con una buena decisión, ¿no? Pero antes hay que hacer una biopsia para ver qué tipo de melanoma es. Acá tenemos el lentiginoso acral, ese que habíamos visto que está a nivel de la palma, plantas de los pies, en la región subfungial. Igual también tiene un crecimiento radial y un crecimiento vertical. En el crecimiento radial vamos a ver que puede, digamos, producir otras alteraciones como son acantosis, hiperkeratosis, aumento de las crestas, aumento de la cantidad de melanocitos atípicos,
y algunas células pueden tener incluso prolongaciones dendritiformes, ¿no? Las células tumorales van a comprometer también cuando ya digamos hay compromiso vertical, pueden llegar a comprometer los anexos y ya digamos los nidos tumorales en este crecimiento vertical. Los vamos a ver que igual van a tener una reacción linfocitaria peritumoral, van a tener la respuesta desmoplásica hacia la parte profunda, ¿no? Para el pronóstico depende, digamos, de la evaluación, del grado de compromiso que se tenga, del tamaño de la lesión y la profundidad que se tenga, ¿no? Para eso hay dos escalas que se utilizan y se mide la lesión hasta dónde compromete para poder, digamos, dar un informe y hacer un estadiaje, ¿no? Acá tenemos los niveles de Clark. Entonces, acá tenemos la piel. Cuando solamente está confinado hacia la epidermis, nivel 1. Cuando se mete a la dermis, nivel 2, dermis reticular. Cuando ya compromete toda la dermis reticular, nivel 3. 4, cuando ya se mete ya está comprometiendo prácticamente llegando a la hipodermis. Y el nivel 5 es cuando ya compromete más profundamente, ¿no? Acá en el 1 está en la epidermis, no compromete la membrana basal, dermis papilar, reticular e hipodermis. Y Breslow nos tenemos que medir la profundidad en milímetros de cuánto está comprometido, ¿no? Desde el estrato granuloso hasta la célula melánica tumoral más profunda. Tenemos que medirlo desde dónde, desde acá hasta acá, ¿no? Cuánto mide para decirnos cuánto de Breslow tiene este paciente con esta lesión, ¿no? Acá tenemos los diferentes niveles, nivel 1, 2, 3 y 4, entonces se contesta midiendo, ¿no? De acuerdo a la muestra que nos venga, lo medimos y hay las láminas histológicas que nos salen para decir hasta dónde está comprometido. Bien, jóvenes, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Gracias, doutora. Bien, chicos, entonces nos estamos viendo el día lunes. Ahora en el transcurso del día les voy a mandar las indicaciones para el examen. Estudien, ahorita les paso el PPT para que lo puedan estudiar, ¿ya? Muchas gracias, bendiciones a todos, cuídense bastante y nos vemos el día lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas Buen día, tardes. doctora. Gracias. Adiós, chicos. Adiós.